tenemos a nuestro invitado, a nuestro segundo invitado del día de hoy, el profesor Saúl Trejo, referente de la coalición cívica en General Alvarado. Saúl, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola María, buenas tardes para toda la audiencia. Aquí estamos una vez más y gracias a tu posibilidad llegando a la audiencia. Bien, Saúl, recibirte es un placer realmente porque, bueno, nos gusta cuando venís poco porque los horarios son complicados en nuestro programa. Pero bueno, cuando te tenemos quisiéramos que nos cuentes un poquito, nos pediste aire y bueno, nosotros también te habíamos invitado hacía ya un tiempo atrás. Exactamente, nosotros teníamos una invitación pendiente y bueno, y por ahí no encontrábamos el momento, ni por ahí no teníamos demasiado que decir, porque estábamos esperando que evolucione el acuerdo Macri-Carrió-Sanz y bueno, ya evolucionó suficiente, entonces tenemos cuestiones para comentar, porque a veces salir al aire y no tener demasiado que decirle a la gente tampoco es demasiado positivo, la gente termina de cansarse de escucharnos y bueno, y hoy sí por ahí tenemos algo que decir, entonces bueno, gentilmente nos tenés acá para charlar un poquito. Bien, Saúl, ¿hay un antes y un después de las convenciones del radicalismo? Mira, a mí me parece que, bueno, yo primero te voy a hablar del nivel general, después si querés hablamos un poco de lo local. Sí. A mí me parece que la gran arquitecta de este acuerdo, Macri-Sanz y Carrió, es justamente Carrió, porque allá cuando nadie lo decía, empezó a romper con el UNEN, que realmente era una estructura que estaba decididamente enfilada al fracaso, y Lilita empezó con aquel día en que lo dejó hablando prácticamente solo a Pino Solanas, y ahí en esa clara demostración, bueno, dijo que el acuerdo, que UNEN podía servir siempre y cuando dentro de UNEN estuviera Macri. Y había muchos sectores que no querían saber nada con esto. Y bueno, ahí empezó a perfilarse. Después, bueno, el acercamiento entre Carrió y Macri, que se dio en el verano, un día o dos después de que estuvo acá en Miramar, se produjo ese hecho. Nosotros sabíamos que se iba a producir porque cuando nosotros tuvimos un almuerzo privado para dirigentes de la provincia de Buenos Aires, Carrió dijo que este acuerdo se iba a dar, lo dijo explícitamente. Algunos creíamos, otros no creíamos, bueno, en fin, estaba dividida las aguas, pensábamos que Macri no lo iba a aceptar el acuerdo, pero finalmente se dio el acuerdo, y ella ahí dijo que Sanz iba a estar también, que estaba indeciso, pero que iba a estar. Y finalmente se dio, como toda la gente sabe, y yo creo que los radicales, igual que el justicialismo, que son dos grandes partidos históricos argentinos, se encolumnan detrás del que gana la convención, y podrá haber alguno que resulta más disconforme que otro, pero yo creo que el grueso del radicalismo va a estar acompañando a Macri. Es más, yo considero que la mayoría de los radicales de por sí votarían a Macri, pienso que en primera instancia candidato radical, pero si, como dicen las encuestas, ganara Macri esa paso, lo votarían a Macri sin demasiado dolor. Porque no nos olvidemos que los radicales tuvieron que bancarse votar a De Narváez, bancarse votar a Labaña, bancarse el acuerdo Menem-Alfonsín, y bueno, Macri representa algunos de los valores de los radicales, la república, la transparencia, por ahí hay radicales que desde lo ideológico lo miran con recelo a Macri, pero bueno, el radicalismo es un partido centenario que ha tenido diversas vertientes. No todo ha sido alfonsinismo a lo largo de la historia de los 100 y pico de años que tiene el radicalismo. Así que bueno. Y Saúl, la pregunta es ¿por qué se han decidido, bueno, primero en realidad rescatar que el radicalismo a través de su convención demostró un respeto por la democracia, ¿no? Sí. Que más allá de que había muchas manifestaciones hubo, en las cuales no estaban de acuerdo en columnarse detrás de Macri, se respetó esta decisión de la mayoría. ¿Por qué Macri y por qué no Massa? Porque Massa es peronista, integró
el gobierno de Néstor Kirchner, hasta que andás a ver por qué razón se peleó, quizás por razones personales. Se peleó trompadas con Néstor Kirchner y bueno, ahí se desarmó esa alianza, era un delfín, Massa de Kirchner. Bueno, un día se bajó, consideró que podía tener aspiraciones presidenciales, las tiene, y en cambio Macri viene de otro sector, de otro palo, es más vinculado al empresariado y a un hombre de éxito en otro tipo de cosas, o sea que no ha sido un dirigente peronista. Algunos dicen que bueno, la familia Macri ha tenido negocios con alguna parte del peronismo, pero la familia Macri es muy extensa, es una familia muy rica, una de las familias más poderosas del país, y es fundamentalmente el gran cacique de esa familia es Franco Macri, no Mauricio Macri. Y Franco Macri vota al gobierno. Sí, especialmente durante la década del 90 fue bastante criticado, ¿no? Claro, yo creo que hay una gran interna también entre el padre y el hijo ahí. Sí. Es una cosa que está en la familia, digamos, pero bueno, no es extraño que en una familia se produzcan estas situaciones. Bien, a nivel nacional, candidatos a presidentes dentro de lo que es este acuerdo, Lilita Carrió, Sanz y Macri. Y a nivel local, Saúl, ¿qué es lo que va a pasar? Mira, acá pasó lo siguiente. Yo voy a hablar con toda sinceridad con respecto a la gente y a las cosas que ocurrieron para que quede claro. Yo hace un tiempo venía conversando con la gente del PRO de Luis Gurrieri, porque me parece que Luis me parece un buen candidato a intendente, me parece que es un buen empresario, una persona que puede llevar esa mirada a la intendencia municipal. Lo que ocurre es lo siguiente, que una de las condiciones que yo entendía que debía existir para que podamos sumar la fuerza del PRO y la de la coalición cívica es que existiera una sola lista del PRO, porque si ya existían dos listas del PRO, nosotros, la coalición cívica, nos íbamos a meter dentro de la interna del PRO, sí. Cosa que no creo que sea para nada correcta. Entonces, ahí donde aparece primero entre las sombras el nombre de Belioli y otra gente que lo está acompañando, y después más firmemente, entonces yo entiendo que ante esa opción la coalición cívica tiene que armar su propia lista, porque no puede ser que nosotros nos enmarañemos en una interna del PRO, donde hay dos candidatos en este momento, y con el acuerdo Sanz, de la suma de Sanz, se van a sumar algunos candidatos radicales sin ninguna duda, no sé quiénes serán, pero va a haber, porque el radicalismo va a ser orgánico, va a respetar el acuerdo y va a tener candidatos. Entonces, bueno, si no llegamos a un acuerdo amplio, donde estén todas las fuerzas representadas como corresponde, la coalición cívica tiene que presentar su propia lista. Saúl, ¿es cierto que te ofrecieron el segundo lugar de la lista? Sí, nosotros lo pedimos incluso, no vamos a decir solamente que nos ofrecieron, sino que además lo pedimos. La cuestión fue aceptada, pero bueno, vuelvo a repetirte, el segundo lugar de una lista única es una cosa, claro. El segundo lugar de una lista de 4 o de 5 que puede haber es otra. Entonces, acá nadie tiene la vaca atada, no hay ningún candidato tan representativo que por su nombre, por su historia, puede marcar una diferencia abismal con respecto al resto de los candidatos. Entonces, nosotros notamos que digamos, en esa melange, en esa complicación de listas y de cosas, nos vamos a desdibujar, como ya nos ha pasado en la elección anterior, donde acompañamos a Lunen y terminamos desdibujados en esa lista. A veces es preferible ser pocos, pero estar presente y poder manifestar el pensamiento que uno tiene y siendo fiel a ese pensamiento. Vamos a hablar de pensamientos más puros, donde no haya tanta mezcla de pronto de partidos y que bueno, que siempre dicen, ¿no? Las medias son para los pies. No, pero si viene al caso. No, a mí lo que me conflictúa más, María, es que haya listas que estén, digamos, de un partido que aparezcan dos listas. Eso ya a mí me parece que es problemático. ¿Vos pensás que aparece gente de pronto de cualquier lado y a último momento, como está pasando y como estamos viendo, ¿no? De gente que de pronto no ha estado en Miramar o no ha estado visiblemente en la política,
y que de pronto arman listas para estas elecciones. Yo creo que, yo te voy a hablar con toda sinceridad como a mí me caracteriza. A mí me parece que a nosotros nos peleamos en lo local, a los que están un poquito más arriba le interesa lo seccional, los que están más arriba le interesa lo provincial y el que está más arriba le interesa lo nacional. ¿Qué quiero decir? Que mientras más votos se le sumen, que los de abajo se arreglen como puedan. Me parece que hay un poco de eso. Y entonces, frente a esta situación, nosotros a veces tenemos que ser un poco más inteligentes y poder decir, bueno, exigirles a los que están arriba, no nos dividas el partido, ¿no es cierto? Eso es lo que yo por lo menos pediría, no nos dividan el partido. Nosotros no podemos hacer diferentes partes de un todo, tantas partes de un todo. Y bueno, yo sin entrar a juzgar cuestiones particulares, si la gente estuvo afuera, si siguió la política de Miramar por internet o la leía por el diario, a mí me parece que mientras más nos dividimos es perjudicial, eso sí, pero lo que pasa que también la unidad tiene que ser una verdadera unidad. No se le puede pedir, por ejemplo, en este caso a la coalición cívica, que aporte a esa unidad cuando en realidad está aportando solo a una parte en la que está dividida la unidad. Entonces es verdaderamente compleja esta situación, por lo cual uno dice con su propia personalidad, bueno, tenemos que marcar la diferencia en este caso. Igual yo te digo, María, y en esto quiero que la gente lo sepa, las cuestiones van a estar definidas únicamente cuando se firma la lista y se entrega la planilla con los nombres y los avales correspondientes. De ahí es realmente donde sabemos si las cosas están cerradas y cómo están cerradas. Es verdad, eso lo decíamos el otro día, que se pueden presentar 1000 listas si quieren, pero en la Cámara Electoral va a ser la que expida el comunicado, las listas que realmente van a representar a cada partido. Exacto, nosotros tenemos sello provincial. Nosotros tenemos la coalición cívica de la provincia de Buenos Aires tiene sello provincial. Estaba con un problema de afiliaciones, faltaban algunas, se consiguieron en la 8ª sección en La Plata y en la 7ª creo que es donde se consiguió, las que faltaban. O sea que la coalición cívica tiene su propio sello para ir a las elecciones. No todos los partidos tienen el sello provincial. Esto parece que fuera un detalle mínimo lo que estoy diciendo, pero es un detalle muy, muy importante. Hay partidos que han tenido que salir a comprar un sello de goma, que existen partidos que no tienen candidatos, pero que están creados, y que hay gente que sale y compra el sello para presentar su lista. En el caso de la coalición cívica General Alvarado, de la provincia de Buenos Aires, quiero decir, tiene su sello provincial, y el referente a nivel provincial, a nivel local, es quien les habla. Y bueno, y nosotros estamos trabajando en este momento no solamente localmente, sino además seccionalmente. Estuvimos el sábado pasado estuvimos en Necochea, conformando o ayudando a conformar la coalición cívica de Necochea. Vamos a estar en una reunión seccional este sábado en San Miguel del Monte. Vamos a ir con un grupito de nuestra gente hasta allá. Es decir, nosotros seguimos trabajando intensamente, sin olvidar que siempre están abiertas las posibilidades de conformar una lista, pero una verdadera lista de unidad, ¿no es cierto? No una parte de una lista. Saúl, lo que quería consultar es, porque no me quedó claro, inicialmente el intento fue integrar una lista del PRO. En representación de la coalición cívica dentro de la lista del PRO. Yo no soy del PRO. Bien. Yo pedí en nombre de la coalición cívica un lugar en la lista. ¿Y estuvieron de acuerdo? Estaban de acuerdo. Pero al multiplicarse la lista del PRO, ya no era el segundo lugar en una de las listas del PRO. Pero en la otra lista, ¿qué pasa? Después las listas se intercalan. Entonces, ¿dónde va a quedar la representación de uno ante una supuesta listas que se intercalan? Saúl, y te hago otra consulta, porque, bueno, sabemos que Vita Carrión muchas veces acertadamente se enfrenta con personalidades de la política o bueno, quien sea. ¿Vos crees que se podrá mantener la unidad en este caso? Que obviamente eso afectaría desde arriba hacia abajo la estabilidad, ¿no?
siendo Lilita a veces, yo digo, muchas veces acertadamente hace denuncias, se enfrenta, critica, pero a veces también es muy volátil en cuanto a poder mantener una estabilidad cuando se trata de alianzas o acuerdos, ¿no? Yo te voy a decir que no tiene Lilita Carrió, que alguna gente lo valora y otra gente no lo valora, depende cómo uno lo quiera mirar. Lilita Carrió no es muy política. Esta es la frase. Ahora, cuando a vos te dicen, fulano es político, ¿qué te quieren decir? Que deja pasar algunas cosas. Bueno, Lilita Carrió no va a dejar pasar ni una de esas. Entonces ahí es donde empieza a enfrentarse con ciertos poderes. Ella dijo, yo tengo un problema con el gobierno, pero también tengo un problema con Clarín. Tengo un problema con el gobierno por todo lo que el mundo sabe, pero tengo un problema con Clarín porque también Clarín maneja candidatos, maneja agenda, maneja temas. Entonces también se enfrenta con Clarín. Porque Lilita tiene una característica y si uno la escucha se da cuenta más. Va a decir y va a denunciar al que sea, aunque sea su aliado. ¿Y no pensás que partidos como la Unión Cívica Radical o el PRO, que quizás ya están instalados, quizá tengan también sus, digamos, deudas, arreglos, que bueno, quizá Lilita Carrió a la larga después de la tolere? Y no lo va a tolerar, no lo va a tolerar. Pero eso, sí, y la va a ver, porque Lilita Carrió no la va a tolerar, y eso es lo que la gente quiere, que no se tolere más, no se trance más. La gente común quiere que no se trance más. Quiere que no se vivan pagando deudas de campaña durante tu gobierno. Eso la gente quiere que se corte de una vez. Y eso es Lilita Carrió. Te lo asegura desde su capacidad de decir las cosas como son. El otro día dijo que a ella no le gustaba cómo se estaba recaudando fondos, como Macri estaba recaudando fondos. ¿Por qué? Porque genera compromiso con los empresarios. Y eso a la gente, ¿le parece cierto o mentira? En esta cena donde los cubiertos valen 50.000 pesos. Sí, valen 50.000 pesos. La mesa valía 500.000 pesos. ¿Y se generan o no compromisos? Sí, se genera. Bueno, ahí lo que se está planteando también es favores políticos. Pero claro, ¿cómo se financia la campaña de Lilita Carrió? Con el libro Humanismo y Libertad, que vale 250 pesos el libro. Cualquiera que lea puede ir y comprar el libro de Lilita Carrió, 250 pesos, paga y compra el libro, pero la puede ir a escuchar y no compra el libro. Sí. Entonces, ahí está la diferencia. Sí, quizá también el tema sería el transparentar quiénes son los que financian las campañas políticas. Todos. Entonces, uno... Todos. Sí, probablemente. Todos financian, lo mismo que están financiando a Kirchner, financian a todos los demás. Es como la ruleta, ¿no? Ponen la fichita. Pero por supuesto, y hay grandes familias que pagaron 50.000 pesos el cubierto y no fueron. O sea, pusieron la plata, pero no quisieron mostrarse en la foto. Bueno, eso Lilita Carrió te lo va a decir. Te lo va a decir. Porque en realidad hay que decírselo, porque la gente, digamos, quiere escuchar estas cosas. Quiere escuchar estas cosas. Entonces, los que pretenden lograr de Lilita Carrió que acepte ser parte de un arreglo raro, que no la encuentren y no la busquen. Ella es arquitecta de este acuerdo, es la que creó el acuerdo. Pero si el acuerdo no le gusta, se va a ir del acuerdo también, como se fue de UNEN y como se fue de algún otro lado. En este sentido, en la Argentina se ha transado demasiado. Y los resultados han sido, la verdad, que bastante lamentables en muchos casos. Entonces hay que poner un punto final a algunas cosas. Lilita Carrió nos decía, Pino Solana está enojado conmigo, pero Pino Solana, cuando quería ser senador de la capital, vino a golpearle la puerta al departamento para ser senador. Lo que pasa es que una vez que terminaba esa cuestión, quería hacer un giro y olvidarse de ciertas cosas. Entonces, Lilita Carrió te va a marcar la cancha en ese sentido. Pero yo creo que el argentino, por lo menos muchos sectores de la argentinidad de los argentinos, quieren honestidad.
Quieren honestidad, no quieren que los políticos sigan arreglando a espaldas de la gente. Quieren honestidad. ¿Por qué no paga los impuestos a la gente? Porque tiene desconfianza que lo que pague vaya a parar a una obra. ¿Por qué en General Alvarado por ahí tenemos poco nivel de cobrabilidad? Porque hay desconfianza. ¿Y por qué? El otro día decía yo recién que estuve en Necochea. En Necochea el 30 y pico % también de cobrabilidad. ¿Pero qué tiene que ver? Tiene que ver con la desconfianza que la gente tiene respecto a qué se hace con el dinero que se paga. Si vos a la gente le demostrás que lo que entra se asfaltan las calles, se hacen cloacas, se extiende el agua corriente, se arreglan problemas que son básicos, la gente humildemente va y paga su impuesto. ¿Está? Si se levanta la basura en tiempo y forma, si hay luces, si todas estas cuestiones pasan, la gente paga como corresponde. Pero a veces hay desconfianza. La gente quiere cortar con esa desconfianza. Saúl, ¿anunciaste tu precandidatura a intendente? Sí, nosotros estamos en condiciones de armar lista propia. Nosotros estamos en condiciones de presentar a la coalición cívica como una posibilidad dentro de este gran acuerdo. Y vamos trabajando a conformar nuestra lista propia, sí, claro. Sin cerrar las puertas, vuelvo a repetir, para un futuro acuerdo. La gente que está en el PRO, sobre todo Gurrieri, que es alguien al que yo conozco de hace muchos años, Fortuny, que lo conozco de ahora, son gente de bien, pero bueno, tenemos que llegar a estos grandes acuerdos, si vamos a llegar a un acuerdo. Podemos llegar a pequeñísimos acuerdos que, digamos, igual esta unidad siga dividida y fragmentada. Si va a estar fragmentada y dividida, la coalición cívica va a tener su lista. ¿Qué opinás del Consejo Deliberante? ¿Pensás que va a perder la mayoría? Yo creo que va a estar dividido, sí. No se va a mantener la mayoría y después dependerá de los concejales la grandeza de no tampoco obstaculizar al gobierno que gane, tampoco no complicarlo tanto que no lo dejen gobernar, porque en definitiva, si no lo dejan gobernar, no pierde el intendente, sino pierde la ciudadanía, que no se puede hacer nada. Entonces, esperemos que haya racionalidad en los concejales y razonabilidad en la persona que se convierta en el intendente de la ciudad. Y entre todo, construyamos una verdadera democracia. Porque en la pata de la democracia estamos un poco flojos, porque parece que no sabemos gobernar si no tenemos mayoría propia. Y esto desde el Ejecutivo Nacional hasta lo local. Yo creo que el Consejo va a estar dividido. Esperemos que después se pueda trabajar como corresponde dentro del ámbito del Consejo. ¿Ale? Me quedo con una afirmación que hizo Macri, en el cual dio como ejemplo que quien gane no va a ser como una repartija de pizza, ¿no? Bueno, ¿qué opinión te merece? Perfecto. Esto es una interna. Y como buena interna a la que vamos a concurrir, cada uno va a concurrir con su fórmula propia. Entonces el que gane tiene derecho a elegir sus colaboradores, a elegir su gente y su persona de confianza. Acá lo mismo en la intendencia municipal, cada uno va a tener la potestad de elegir a las personas que quieren que lo acompañen. Después, si le parece oportuno o necesario convocar personas de otros sectores, de otro partido, incluso independiente, lo va a hacer, pero con el poder que le da de ganar una interna. Esto es una interna, esto no es un gobierno de coalición. Así que me parece que lo que está diciendo Mauricio Macri es absolutamente correcto, así es como es. La gente por ahí se confunde, cuando dice hay un acuerdo, Carrió, Macri, los radicales, dice bueno, que se van a repartir. No, en principio va a haber alguien que va a ganar y esa persona que va a ganar va a decir cómo van a hacer las cosas. Por ahí se podrá consensuar la lista de diputados nacionales, que yo creo que se va a consensuar, que nosotros tenemos, la coalición cívica tiene a Marcela Campagnoli, a Toti Flores, a Armando Brusa, que pueden echar ahí en esa lista. La lista de diputados provinciales por ahí se puede también consensuar, pero yo creo que los puestos ejecutivos va a haber un ganador y ese ganador va a elegir a quienes considera las personas más capaces y de mayor confianza. De esto se deriva, Saúl, esta pregunta. ¿Qué te diferencia o qué crees que te diferencia a vos del resto de los precandidatos que integran esta coalición
PRO y la UCR, ¿no? ¿Qué tenés para ofrecer? Mira, la UCR es un partido centenario que ha tenido un problema que es que no ha generado nuevos cuadros. Hoy la Unión Cívica Radical tendría que tener la capacidad de decir, tengo estos 3 o 4 candidatos y los 3 o 4 candidatos tendrían que tener posibilidades de ser ganadores de la Intendencia Municipal. Y eso hoy no está tan claro. Respecto a los otros candidatos, me diferencia que yo soy más directo en mi lenguaje. Yo soy, más políticamente incorrecto. Yo, si tengo algo que decir, lo voy a decir sin medir la consecuencia que eso puede llegar a tener. Y de pronto, a algunos esta actitud le cae bien y a otros le cae mal, pero es la que me caracteriza y la que me ha permitido hacer política. No le tengo miedo a las derrotas, he tenido muchas más derrotas que triunfos, y para mí la política es una cuestión de vocación de servicio. Para mí, como decían los viejos filósofos griegos, es la más alta vocación de servicio que un ser humano puede tener. Bueno, esto es para mí la política. Entonces yo la vivo con mucha intensidad, trato en lo posible de medir un poquito más lo que digo, de ser un poco menos eufórico en lo que digo, pero sigo convencido de que hay que poner el cuerpo, la pasión y el alma para conseguir los objetivos que se buscan, que es el bienestar de la gente. Y eso me parece que por ahí es esa forma de ver las cosas. Y por otro lado, yo soy un candidato inusual porque no muchos candidatos han salido, son nativos de Miramar y han nacido del otro lado de la vía. Son muy pocos. Y bueno, yo soy un genuino producto del otro lado de la vía. Entonces conozco la realidad, no porque me la contaron o porque voy de vez en cuando a algún lugar, sino porque yo nací, me crié conociendo hasta dónde nos llega el asfalto, dónde nos llega la cloaca, dónde nos llega el agua corriente, cómo cuesta ir al colegio cuando llueve. Toda esa historia yo la conozco, pero no porque me la contan, porque voy a una casa y la escucho, sino porque la he vivido yo. Entonces creo que esa historia personal me diferencia. También me diferencia, yo fui a la universidad, me recibí en la universidad por el esfuerzo de mis padres y el esfuerzo propio. Y vengo de una casa donde los padres no habían terminado la primaria. Entonces hay un valor por la educación que yo tengo que quizá me diferencia de muchas personas, porque yo, de mi persona, he visto lo que significa la educación y la capacidad de transformación que tiene la educación en una persona. Y esas cuestiones son distintas. Y además yo tengo militancia política también, no sé si agrega o quita, pero yo me afilié al primer partido que me afilié, porque no he ido por tantos partidos como puso alguien por ahí. Hubo un comentario por ahí. Claro. Que había pasado por todo. No, yo me afilié a los 18 años a la Unión Cívica Radical, y después un día me fui de la Unión Cívica Radical y me fui con la Coalición Cívica, como Lilita Carrió. Y ahí estamos. O sea, esa es la trayectoria, digamos, no hay más. Entonces, sí, yo me afilié a los 18 años con la gran movida de Alfonsín, y bueno, siempre tuve una gran vocación política. Entonces yo tengo militancia, para algunos positivo, para algunos negativo, pero creo que la militancia en la vida te sirve mucho porque te permite día a día vivir fervorosamente esto que es la política, no vivirla como un gerente. Yo no veo las cosas como un gerente, sino como la capacidad de transformar y hacer mejor las cosas, mejor la vida de la gente. Así veo la política. No como administrar como si fuera un negocio. Creo que hay que transformar, no administrar solamente. Saúl, un placer hablar con vos. Bueno, te agradezco mucho. No nos queda mucho tiempo, pero bueno, como siempre, no va a ser la última vez que vas a estar con nosotros. Te esperamos para una segunda oportunidad aquí en el programa y hablar de muchos temas. Nos quedan muchos temas. Cuando vos hablabas recién de que vos conocés la realidad del otro lado de la vía, pienso en que a muchos partidos les hace falta eso, la pata social en lo político. Sí, porque les hace falta por lo siguiente, porque la mayoría de los candidatos, si bien
recorren, porque si vos tenés aspiraciones tenés que recorrer, recorren poco antes de las elecciones, hablan con alguien, pero vuelven a su casa y su casa siempre estuvo muy bien. Entonces, uno que por ahí no ha tenido todo eso, más allá que ha tenido padres que se han esforzado, pero esa sensación de que no llegamos, y es una sensación muy especial, que hay que vivirla, ¿no? Solamente el que ha tenido frío sabe lo que es el frío, digamos. Esto es así, ¿no? El que ha tenido hambre, yo no he tenido hambre, afortunadamente yo no he tenido, pero el que ha tenido hambre sabe lo que es tener hambre. Bueno, esta es un poco la cuestión, ¿no es cierto? El que ha caminado por el barro, no para ganar un voto, sino porque ha necesitado salir del barro, sabe lo que es andar por el barro y cuánta es la necesidad de que se asfalten las calles en Miramar. Saúl, muchísimas gracias por Muchas gracias a vos, y bueno, estamos encaminados, le decimos a la gente, en armar nuestra lista de la coalición cívica y de que bueno, nos acompañen. Yo quiero ser intendente de mi pueblo y bueno, y quiero que ustedes me acompañen, nada más que eso. Gracias. Nos vamos a una pausa y enseguida retornamos. Sí, esto. Bueno.